Muy buenas noches, damas y caballeros. La comunidad jurídica nacional se enorgullece en recibir un material innovador, el cual será puesto en circulación en la noche de hoy, y es que con la promulgación y puesta en vigencia de la Ley 76/2002 o el Código Procesal Penal de la República Dominicana, se inaugura la ejecución penal en nuestro sistema judicial. El libro que damos a conocer ha sido generado en el marco de un novedoso esquema de asumir la función de juez de paz, de juez de la pena, así como también cátedras magistrales puesto en práctica por el autor de la obra, con el interés de aportar significativamente a este capítulo tan importante del sistema penal dominicano. Nos acompañan en la mesa de honor el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán Mejía. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara. El juez miembro de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Hirohito Reyes. El licenciado Roberto Santana Reyes, director de la Academia Regional Penitenciaria. Y el magistrado Rafael Báez García, miembro de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y autor de la obra. Saludamos la presencia de los servidores públicos aquí presentes, jueces, juezas, miembros del Ministerio Público, defensores públicos, abogados, invitados especiales, autoridades civiles y militares, penitenciarias, miembros de la prensa, así como también los estudiantes de las universidades del país, señoras y señores, invitados todos. Esta actividad cuenta además con el apoyo y logística del Poder Judicial, así como también de la Academia Regional Penitenciaria. A seguidas escucharemos las palabras del licenciado Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria. Buenas tardes. En las intrincadas selvas del norte de Centroamérica, vive la comunidad maya. Ahí, en una cadena de aldeas denominadas Chichicastenango, se reunió un grupo de expertos penitenciarios y operadores para hacer un reclutamiento de personal para iniciar la reforma penitenciaria en ese país. Y lo hizo en ese lugar como Sánchez en la Restauración, porque el ABC, la regla de oro para prisiones adecuadas, pasa, según los principios de Naciones Unidas, por un cuidadoso proceso de selección del personal que debe operarlas. Y como Sánchez, debimos eludir en Guatemala una cantidad de ciudades y lugares marcados por la violencia, por la criminalidad, en un país que, como Honduras y otros en la región, contienen 43 de las 100 ciudades más violentas
del mundo. Conocido esto, y a partir de la fructífera experiencia penitenciaria dominicana, que dice que hay que cruzar el mapa de la pobreza y cruzar el mapa de la delincuencia, y donde ese punto, esos dos puntos coinciden, donde haya mayor pobreza y donde haya menos delincuencia, ahí es que hay que hacer el reclutamiento para el personal penitenciario. En esas aldeas de Chichicastenango, de la comunidad maya del norte de Guatemala, ahí terminaron los huesos de las personas a las que me acabo de referir. Oh paradoja, las comunidades mayas no tienen prisiones. Sin embargo, decidieron colaborar. El viaje, la estadía, nos sirvió para conocer más de cerca cómo manejan las penas en los lugares donde no existen prisiones. Y comienzo con este escueto relato porque es ello lo que está en el fondo de esta sistematización del experto Báez. Es una aproximación sistemática al libre albedrío a partir de el abordamiento de la doctrina, del origen de las penas, del origen de la ejecución penal y subsecuentemente de las herramientas. Siendo un juez de ejecución penal valorado aquí y más allá de nuestros límites geográficos, compensado elogiosamente por los organismos internacionales, este material del magistrado Báez es un canto al libre albedrío por la vía del respeto a la justicia, el respeto a la norma establecida y una facilitación permanente para evitar los entuertos propios de los sistemas judiciales de nuestra región, de los cuales República Dominicana no es una excepción. Esas personas reclutadas en Guatemala vinieron a República Dominicana en un vuelo charter, duraron 3 meses en las manos de Ismael Paniagua, en la escuela, en el Castillo Nacional, en el Castillo del Cerro, en la Escuela Nacional Penitenciaria, hogar anterior de Trujillo, lo que quiere decir que siempre hay que apostar a la historia, porque el Castillo del Cerro hoy es una escuela de democracia donde se aposentó anteriormente la sinrazón y el miedo. Y luego de 3 meses regresaron a Guatemala y unos jóvenes de ambos sexos que no conocieron las cárceles, que no conocieron la vida trepidante de Ciudad Guatemala y otros lugares peligrosos de su propio país, y que conocieron, sí, la vida de la República Dominicana, sus centros y demás, retornaron a Guatemala y hoy la República de Guatemala es el primer país que ejecuta con éxito la reforma penitenciaria latinoamericana que fue iniciada en República Dominicana en el año 2003. Elio Gómez Grillo intenta la historia de las prisiones atada al componente económico de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII,
principalmente del siglo XVII. Y muy particularmente despegada de las revoluciones políticas y atada a lo que fue propiamente la revolución industrial y la necesidad de sistematizar el uso de la mano de obra demandante del salto de la producción artesanal a la producción en serie, a la producción industrial. Elio Gómez Grillo, al igual que Eugenio Raúl Zaffaroni, explican, no obstante eso, que no ha sido tan fausto el proceso y el paso de las cárceles por las sociedades del mundo, hoy poblada por más de 13 millones de personas, como dijera Nelson Mandela, predominantemente pobres. Y luego de las sucesivas teorías punitivas unas, psicologistas y clínicas otras, y redentoras otras, pareciera que la ejecución de la pena se está convirtiendo en los primeros rayos de la alborada en la que las sociedades marcadas por la desigualdad entiendan que el libre albedrío es un mejor negocio que el encierro. Explicado por la doctrina, por la norma y por los instrumentos a través de esta obra, el magistrado Báez nos presenta un nuevo desafío para que estudiemos la pertinencia del encierro, para que leamos nuevamente y veamos todas las aristas de la acción punitiva contra los ofensores sociales y, como dice el profesor Elías Carranza, no desvinculemos la pena y la ejecución penal del componente social, societal, señalado por la equidad, la inequidad, que en el caso de Noruega y de República Dominicana son presentados por Vivian Stern como de los pocos casos útiles en el mundo en el que las prisiones son útiles a la sociedad, pero a diferencia de la próspera Noruega, donde las cárceles están convirtiéndose cada vez en más inútiles, producto de la cohesión, de la inclusión social y de las oportunidades, en República Dominicana tenemos que seguir soñando en tener éxito con el emprisionamiento en lo que llega el promisorio tiempo de Noruega en estas tierras caribeñas. Concluyo mis palabras haciendo una muy modesta recomendación al mundo académico de nuestro país, a las facultades, escuelas y departamentos de Derecho, a los cursos de cuarto nivel, maestrías y doctorados en Derecho, para que no se aparten de esta sistematización sobre la pena y la ejecución de las penas que magistralmente nos presenta el magistrado Báez. Pero de manera particular quiero hacer esta recomendación a las escuelas de los operadores de justicia, a la escuela de la magistratura, a la escuela del Ministerio Público, a la Escuela Nacional Penitenciaria, porque tiene esta herramienta que ser un libro de almohada del profesor y de los estudiantes. Y a las universidades, llamarles a despolvar en la medida de lo posible sus más o menos actualizados, más o menos rígidos o más o menos obsoletos, como se quiera, planes de estudio, y que coloquen la pena y la ejecución de las penas no como un capítulo dentro de lo penal, sino como una asignatura
propiamente dicha y que se valgan para el éxito, la ausencia de divorcio entre el estudiante de Derecho y los tribunales. Esos muchachos que cuando terminan sus carreras tienen que aprender a ejercerle en los mismos tribunales porque no lo aprendieron en las escuelas, porque no lo aprendieron en las facultades. Que se aten a ejemplos vívidos como estos, donde entre una aproximación conceptual y doctrinaria y un conocimiento pormenorizado de los instrumentos y de los factores para la operación de los procesos de ejecución de las penas, que se apoyen en esto. Solo decirles, de mi parte, que la Academia Regional Penitenciaria ha asumido el compromiso, luego de conocido este volumen en el Consejo Académico de dicha Academia Regional Penitenciaria. Será presentada esta obra en el Aula Penitenciaria Latinoamericana. Si contamos, como siempre hemos contado, con la benevolencia de nuestro magnánimo Mariano Germán, ¿verdad? Eso probablemente lo hagamos acá. Ya hemos hecho una cantidad de foros internacionales en las facilitaciones o facilidades de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, este libro va a ser presentado a toda la región latinoamericana de manera presencial y de manera virtual, aquí en República Dominicana, en 17 salas del nuevo modelo penitenciario a lo largo de todo el país y en 459 puntos de internet colocados en todas las embajadas de República Dominicana en la región, para lo cual hemos suscrito un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por escucharme. Felicitaciones, magistrado. Buenas tardes. Destacar que el pasado 6 de diciembre del año 2016, el Gobierno de la República de Guatemala inauguró la primera institución de su sistema penitenciario reformado. Esta recién inaugurada entidad lleva el nombre de Academia del Modelo Penitenciario Profesor Roberto Santana, en honor al ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y antiguo coordinador del modelo penitenciario dominicano. Constituye, don Roberto, sin lugar a duda, un gran orgullo para todo el pueblo dominicano que sea usted un referente para toda nuestra América en materia penitenciaria. A seguidas, las palabras del magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Compartí con Roberto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo su estilo de reflexionar y de vivir. Y por eso entonces solamente digo buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. A las palabras que voy a decir a todos ustedes le he dado un nombre: reflexiones. Es así porque lo haré con simples consideraciones acerca de la ejecución de la pena, tema objeto de la obra que esta noche se pone en circulación. En efecto, sostengo que el hombre realiza sus acciones aguardando de manera permanente premios y castigos. A los primeros, el hombre no le pone límites y siempre cree merecerlos. A los segundos, positivamente no solo los estimula, sino que muchas veces los exige y hasta los gestiona como venganza.
Ordinariamente, el hombre no racionaliza que el castigo puede llegar como consecuencia de sus actos, por lo que el mismo le llega de sorpresa y frente a su llegada viene unas veces el arrepentimiento o la reincidencia otras veces. Premio, castigo, arrepentimiento y reincidencia parecen ser, pues, el pan nuestro de cada día. Las sanciones o castigos pueden ser aceptadas como venganzas, más aún, así deben ser siempre racionales. Es por lo que, si bien a cada violación debe corresponderle una sanción, cada sanción tiene que tener un límite. Ese límite debe ser medido a través de la regulación y la razonabilidad de quien la aplica. Por más civilización y cultura que lleguen al hombre, habrá transgresión social y por lo tanto necesidad de la sanción, la cual se asimila ordinariamente como castigo, como reeducación o como medio para trabajar la reinserción social. La sanción marca, se queda como un reflejo social, como un impacto que la sociedad no olvida, por lo que cuando el infractor muere, quienes a veces van a despedirle, aún le encaran la falta, aún cuando deseen perdonársela. Se acercan a la caja que tiene el cadáver y le dicen, perdónalo. Pueden ser quizás la última palabra. Y digo que algunas veces hasta lo miran y dicen, caramba, parecía bueno, pero otra vez era malo. Aunque la sanción marque y la marca se identifique con la ejecución de la sentencia, no hay duda de que es una obligación del Estado que dicta la sentencia garantizar su ejecución. Es así tanto en materia civil como en la materia penal. A la ejecución de la sentencia, en una y otra materia, nos referimos a continuación, y la mayoría de los tratadistas dicen que en una y otra materia la ejecución de la sentencia es una continuidad del debido proceso. En efecto, en materia civil se dicta la sentencia y la ejecución parece que pasa al plano de la incertidumbre, porque nuestro derecho privado, seguidor del derecho francés en su regulación, es solo acompañante del juez hasta la sentencia. Una vez dictada la sentencia, la figura del juez prácticamente se convierte en una figura gris y carece de relevancia. Así fue en Francia, hasta la institucionalización del juez de la vía de ejecución por el nuevo Código de Organización Judicial. País donde con la Ley 91-650 del 9 de julio de 1991 y el Decreto 92-755 del 31 de julio de 1972, se dio un gran impulso a la vía de ejecución y con el artículo 213 del Código de Organización Judicial se institucionalizó el juez de la ejecución civil para todo lo que tiene que ver con la ejecución forzada de la sentencia y las dificultades que se presenten en la ejecución de los títulos ejecutorios. En la República Dominicana, con los artículos 680 a 698 del proyecto de Código de Procedimiento Civil que reposa en el Congreso, procuramos hacer lo mismo
institucionalizar el juez de la vía de ejecución. Ahora bien, en el derecho penal y el derecho procesal penal, nosotros hemos abandonado a Francia. Nos hemos manejado con mayor libertad doctrinal. Abandonamos el sistema inquisitorio y nos hemos dejado guiar por el sistema acusatorio, el cual responde con más autenticidad a los preceptos constitucionales de los artículos 7 y 8 de la Constitución del 2010 y la Constitución del 2015. Ciertamente, con el nuevo Código Procesal Penal y sus reglamentos, tomó vigencia en la República Dominicana el juez de la ejecución de la pena, cuyas atribuciones claramente están establecidas en el Código Procesal Penal. El juez de la ejecución de la pena se justifica plenamente porque todos los estados tienen una clientela carcelaria. La meta es disminuirla, como dijo mi amigo Roberto Santana. La meta es moderarla y quizás aspirar a cancelarla, pero esto último quizás sea también una ilusión. La meta de la ejecución de la pena es pues la reinserción. Por lo tanto, el juez de la ejecución de la pena debe trabajar para preservar la vida del sancionado, porque muerto el sancionado no tiene posibilidad de reinsertarse. Nadie ha visto un cadáver promocionando la buena sociedad. Todavía está en investigación si él vuelve. Señoras y señores, el hombre ha vivido transformando y el dominicano no es una excepción, sobre todo que el dominicano es bastante creador, tan creador que cuando aún no tiene comida ni tiene zapatos, baila contento. En la República Dominicana, el juez de la ejecución de la pena y el juez de la ejecución de la sanción, como especialización en el campo del NNA, son resultado del proceso de transformación legislativa que ha vivido y sigue viviendo el país, el cual avanza hacia la humanización del proceso penal como una totalidad institucional. Con dicho proceso de cambio, cobró vigencia el sistema procesal penal acusatorio en la República Dominicana, cuyas manifestaciones son, entre otras, el debido proceso y la ejecución de la pena con las debidas garantías humanas y procesales. Son las nuevas concepciones que han penetrado al proceso penal y con él a un juez que las vive, la predica y la practica, que hoy lo acompañamos en esta puesta en circulación. Nos referimos al maestro Rafael Báez García y al juez que no solo es promesa, sino ya vigencia. Rafael Báez García cree en un derecho que camina y avanza y que continuará avanzando. En efecto, aunque actualmente el magistrado Rafael Báez García desempeña sus funciones como juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se ha desempeñado también como juez de la ejecución de la pena, por lo que, dando ejemplo de amor a su trabajo y alimentando con su cultura y sus actos el tema, quiso dejar grafiadas sus ideas acerca del mismo y es lo que al efecto ahora da a conocer con su obra La ejecución de la pena.
Debemos pues sentirnos agradecidos y orgullosos de tener doctrinario como el magistrado Rafael Báez García, quien habiéndose concentrado con rigurosidad a estudiar la pena y su ejecución, y al juez a quien el legislador le encarga de esta última, no cesa en laborar con amor y con desprendimiento. En la obra que en esta noche se pone en circulación, nos enseña a caminar y nos da la luz para transitar por un camino hasta ahora desconocido. Se trata de una obra de un enjundioso contenido, prologada por el ilustre profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Rafael Zaffaroni, y con presentación detallada de nuestro querido compañero juez de la Suprema Corte de Justicia, Hirohito Reyes. Se trata de una obra en la cual el magistrado Rafael Báez García deja plasmadas sus brillantes ideas sobre el concepto de la pena, el concepto de la ejecución de la pena, los derechos fundamentales de los condenados en el curso de la ejecución de la pena, la competencia del juez de la ejecución de la pena, y todo esto lo podrán ustedes conocer con detalle con solo detenerse en la lectura de la obra que ponemos en circulación. A ustedes que me escuchan les digo que no están equivocados los entrevistados y opinantes en ocasión de la publicación de la obra puesta en circulación. Son las opiniones de Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, del director de la Academia Regional Penitenciaria y quien tuve el honor de compartir sus ideas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Roberto Santana, y las ideas de Julio Cano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Deténganse en sus comentarios y ustedes podrán saborear ideas fructíferas y de mucho contenido. El magistrado Rafael Báez García despunta y acierta con un ensayo de gran valor intelectual para la ciencia jurídica. Es un estudio reflexivo y agudo, un debate con la realidad que, sin sujetarse a la teoría maniqueísta tradicional, elucubra con el sentido crítico del observador. Trátase de una obra con una prosa fluida para desnudar la condición pre- y postdelictual. Señoras y señores, porque el delito es consustancial a la sociedad y consustancial al género humano, y con él tenemos que convivir, porque ninguna teoría social ni explicación divina va a justificar la eliminación de todos los que infrinjan las normas sociales declaradas de respeto obligatorio. Porque estamos obligados a respetar los derechos de quienes la violentan, aun cuando los sancionemos. Porque debemos crear las condiciones institucionales que legitimen el rigor del castigo y el respeto de los derechos fundamentales de aquellos a quienes se le aplica. Y aunque de la pena pueda decirse que es un concepto positivo y que también es un concepto negativo, porque parte de la premisa de que la misma es el instrumento menos efectivo de todo lo que existen como medio de solución de la conflictividad social. Y aunque de la pena pueda decirse y puede elaborarse una teoría absolutista y otra teoría relativista, no podrá jamás, ni nadie podrá jamás dejar de lado en su tratamiento el fundamento constitucional que la sustenta y la necesidad de garantizar los derechos del condenado. Que la ejecución de la pena está condicionada
nadie lo discute. Que en su aplicación deben respetarse un conjunto de derechos fundamentales y principios, tampoco se discute. Que el juez de la ejecución de la pena es una figura y una institución legítima, jamás podrá ponerse en duda. Que el cumplimiento de la pena tiene efectos individuales y sociales, no es una simple teoría. Que en materia penal y procesal penal, la institucionalización del juez de la ejecución de la pena es propia del Estado social y democrático de derecho, no es una tesis discutible en la sociedad moderna. Porque el magistrado Rafael Báez García se ha ocupado de tratar con rigurosidad jurídica estos temas y porque con ellos nos encamina por nueva vertiente del conocimiento del derecho penal y del proceso penal, el Poder Judicial Dominicano se complace profundamente en dar las gracias al magistrado Rafael Báez García y pedir a todos ustedes un fuerte aplauso para él y buenas noches. Eran las palabras del magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esta es una obra muy didáctica que será sin duda muy útil para jueces y juezas y en general para todos los operadores y operadoras de justicia, igualmente para los y las estudiantes, no solo de la República Dominicana, sino de los países de América Latina en general, en la que su autor resalta que el Estado deberá combatir la marginalidad y la exclusión de aquellos grupos de personas egresadas de las cárceles quienes son socialmente diferenciadas por su condición particular de ser ex-internos. Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente, ILANUD. A continuación, las palabras del magistrado Hirohito Reyes, juez miembro de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene a su cargo la presentación de la obra. Buenas noches a todos los presentes, el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, el honorable presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, el doctor Roberto Santana y nuestra estrella de hoy, el doctor Rafael Báez, autor de la obra que a mí me toca presentar. Podíamos empezar el preámbulo de esto diciendo una frase de ese insigne poeta romántico español que se llamó Gustavo Adolfo Bécquer, que decía: ¿quién diría que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira? Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y con esto lo extrapolamos al derecho. El derecho como ciencia del deber ser, que se tira y se alcanza como valor absoluto del cual se quiere alcanzar. Y es aquí donde se inserta esta acción de Rafael Báez, en donde el derecho, instrumento que sirve para regularizar la vida de los hombres, que a veces se pudiera decir que se queda un tanto en lo utópico, pero lo que pasa con las utopías, que aunque no las alcanzamos, en el hecho de intentarlas, avanzamos. Y la institución jurídica que hoy habremos de analizar y quien analiza de manera preponderante y brillante Rafael Báez, él es un recogedor de eso, como diría Bécquer, que siempre habrá poesía, pero siempre habrá derecho para perseguir esa utopía fundamental que es alcanzar la felicidad, que aunque no se haga completa, siempre estamos en el intento. Entrando en materia, este caballero, a quien yo aprecio tanto, me ha conferido la grata encomienda de presentar esta obra, lo cual, más que hacerme sentir orgulloso, que no sería para menos, me ocasiona una gran satisfacción y alegría. Primero, por el solo hecho de haber sido tomado en cuenta, y segundo, que
que es lo más importante, porque la producción de esta obra pone de manifiesto en sí misma el crecimiento en términos intelectuales de su autor, cuyos éxitos genuinamente apreciamos y admiramos. Recuerdo como si fuera hoy una mañana de 1998, cuando conocí en la Secretaría de la 8ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a Rafael Báez, quien a la sazón se desempeñaba como abogado ayudante del magistrado Modesto Martínez Mejía, y me recibió con un saludo afectuoso, espontáneo. Conversamos amenamente, sin saber en ese momento que me encontraba en presencia de un noble abogado, que iba a jugar un papel protagónico en el desarrollo de la institución jurídica del juez de la ejecución de la pena en la República Dominicana, tanto por sus aportes académicos como jurisdiccionales en el asunto. Y es que Rafael Báez se inserta y participa de manera activa en el proceso de reforma procesal penal en que se encontraba la República Dominicana en ese entonces, sin estridencia, pero absorbiendo todos los conocimientos necesarios y útiles para ser partícipe decisivo del éxito de dicha institución jurídica, por lo cual podemos decir que él, junto a otros profesionales egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, es un hijo en términos jurídicos predilecto de este proceso de reforma, de donde se infiere que su producción jurídica, tanto en el campo jurisdiccional y académico, no ha permanecido ajena a los fines y valores fundamentales promovidos por dicha reforma procesal penal, lo cual, junto a otras facetas de su vida, como son músico, percusionista, musicólogo y su dimensión familiar, vienen a ser de él una persona idónea para la producción de esta obra que hoy aquí presentamos, toda vez que virtudes tales como la armonía, el compás del tiempo y coherencia, necesaria para los quehaceres antes indicados, han sido una constante en la vida de Rafael Báez, lo cual queda esculpido de una manera indeleble en esta obra. La importancia de esta obra deviene en que el juez de la ejecución de la pena es una institución jurídica nueva, que tuvo lugar en ocasión de la reforma procesal penal antes señalada, con la que cobró vigencia el sistema procesal penal acusatorio en la República Dominicana, y cuyo fundamento es la implementación de un proceso penal conforme a las reglas del debido proceso, a la tutela judicial efectiva, fundadas en la Constitución, tratados internacionales y el Código Procesal Penal mismo. En el entendido de que el respeto de las garantías nacidas del debido proceso no concluían con la sentencia condenatoria, sino que se judicializaba todo el proceso de ejecución de la pena, instrumento este, como bien resalta el autor, que se corresponde con la finalidad esencial del derecho penal, independientemente de su carácter fragmentario de última ratio, ya que la norma penal existe porque un individuo o una persona jurídica ha delinquido y se entiende apropiado sancionarlo. Y esta sanción debe tener un propósito, no puede permanecer al margen de los fines de la pena en el Estado social y democrático, que son la rehabilitación y la reinserción a la sociedad del ciudadano en conflicto con la ley. En este último punto es que se aprecia la importancia y trascendencia de la figura del juez de la ejecución de la pena, que ha de velar, junto a otros sujetos procesales y funcionarios administrativos, porque el cumplimiento de la condena se haga en un marco de respeto a la dignidad de la persona y permita su preparación genuina para reincorporarse socialmente, ya que, como bien se puede apreciar en la obra de Báez, la pena como instituto jurídico no tiene un fin en sí mismo, porque vivimos en una sociedad, no obstante, en que el carácter retributivo de la misma, la pena como castigo, persiste en la psique colectiva. El propósito fundamental del derecho penal es la protección de la sociedad. Esta protección se lleva a cabo por la imposición de las penas y las medidas de seguridad, que son las consecuencias jurídicas de la infracción, junto a otras medidas alternativas que se han propuesto para la materialización de esta finalidad. Este objetivo del derecho penal no se ha podido alcanzar con la eficacia óptima en ninguna sociedad, de manera que conlleve a la erradicación sustancial del delito, toda vez que la delincuencia es un fenómeno consustancial a todos los grupos sociales, es decir, es una impronta que late en toda la convivencia social. Y es que el desempeño de la pena en su combate contra el delito no ha sido el más halagüeño, en razón de que la pena
per se no ha conseguido borrarlo, y ella a su vez implica serias consecuencias negativas para el infractor, su entorno y la sociedad misma, razón por la cual se le ha denominado como una especie de mal necesario. Que el derecho, como ciencia del deber ser, después de ponderada todas las variables y circunstancias que amerita su imposición, opta por privilegiar el más noble de sus fines, la rehabilitación y reinserción del condenado a la sociedad, para preservar la armonía social deseada. Esta obra constituye un estudio elaborado metodológicamente de los distintos tópicos y aspectos de la institución jurídica del juez de la ejecución de la pena, abordando de una manera ordenada la dimensión sustantiva y adjetiva de la normativa que interviene en su estructuración, transitando desde la Constitución, las convenciones internacionales, el Código Procesal Penal, las leyes especiales y hasta las resoluciones procesales que emanan de la Suprema Corte de Justicia, haciendo énfasis en la resolución 296 del 2005, que regula la institución jurídica a que me refiero. En el desarrollo del trabajo del magistrado Báez se puede apreciar la formación garantista del autor, toda vez que el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la dignidad de la persona y otros principios propios del proceso penal atraviesa como eje transversal la interpretación y el análisis de las particularidades de esta institución, de conformidad con su visión del derecho. Y no debe ser para menos, pues si algo caracteriza la ejecución de la pena, era la arbitrariedad, era el carácter inhumano y su mera función de castigo, no obstante todas las reformas y leyes promulgadas al respecto, que como acontece en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, que a pesar de haber tenido desde la fundación de los mismos constituciones que recogían los principios liberales de la época, estos solo reposaban en el papel. No se habían creado los mecanismos legales ni las prácticas culturales para hacer realidad lo preceptuado por las cartas sustantivas. Es decir, teníamos el derecho consagrado, pero carecíamos de la acción jurídica para ejercerlo. La creación e implementación de este instituto no habrá de solucionar toda la problemática existente como consecuencia del delito, de un día para otro, ya que en la privación de libertad no solo interviene el juez de la ejecución de la pena, también otros funcionarios, y su ejecución como tal no es ajena a factores sociales, económicos y de otras índoles. Pero su intervención per se viene a contribuir grandemente a su humanización, que en definitiva se habrá de traducir siempre en beneficio para la sociedad. Es decir, que podemos ver complementados parcialmente los intereses del individuo privado de su libertad y los intereses de la sociedad, que en la generalidad de los casos no siempre coinciden. En la medida que la persona en conflicto con la ley se rehabilita y se reincorpora como un ente de bien, gana la sociedad. Para lograr su propósito de aproximarnos e inmiscuirnos en la institución jurídica del juez de la ejecución de la pena, el autor ha dividido la presente obra en 6 capítulos, abordando primero la pena, en el cual se hace un esbozo del concepto de esta, abarca las teorías absolutas y relativas y de la unión, que sirven para explicar el fin de la pena. En el segundo, desarrolla el concepto de la ejecución, sus orígenes, naturaleza jurídica, sujetos que intervienen y fundamentos. En el tercero, desarrolla los derechos fundamentales de la persona, atendiendo a las 3 generaciones existentes, enfocando la persona del condenado y los principios básicos para el tratamiento de los reclusos previsto por la Organización de las Naciones Unidas. En el cuarto, explica el cumplimiento íntegro de la pena, haciendo énfasis en la rehabilitación del condenado. En el quinto, expone las fuentes legales del Tribunal de Ejecución de la Pena, entre las cuales cabe resaltar la Constitución de la República, los tratados internacionales, el Código Procesal Penal y la referida resolución 296 del año 2005. En el sexto, el autor describe el procedimiento ante el juez de ejecución de la pena, su ejecutoriedad y apoderamiento, resaltando los procesos de cómputos definitivos, unificación de las condenas. El autor esboza las condiciones especiales de ejecución de la pena, su naturaleza jurídica, exaltando instituciones tales como el arresto, la prisión domiciliaria, las circunstancias que durante el proceso de ejecución sobrevinieren como las atenuantes de la pena, el otorgamiento a la libertad condicional, la revocación de la libertad condicional, la ejecución de la pena de multa y las accesorias,
la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión condicional de la pena, el cumplimiento de la pena en el extranjero, la prescripción de la pena y el recurso de revisión en los casos excepcionales en que éste puede ser solicitado por el juez de ejecución de la pena. Como podemos observar, la obra del magistrado Báez viene a constituir un análisis pormenorizado de todas las disposiciones constitucionales, supranacionales, legales, previstas en nuestro ordenamiento jurídico relativa al juez de ejecución de la pena, la unidad intrínseca que la vincula, así como las antinomias que socavan, en algunos casos, su aplicación conforme a la Constitución, las cuales el autor aborda y argumentando jurídicamente, fundado en el test de la proporcionalidad, da una solución apropiada al aspecto discutido. Todo lo cual hace de esta, junto al carácter novedoso de su enfoque, la riqueza de su contenido, tanto dogmático como pragmático, a partir de las experiencias jurisdiccionales de su autor, una referencia obligada para el estudio de la indicada institución jurídica en la República Dominicana. Enhorabuena, Rafael Báez. Gracias. El magistrado Rafael Báez nos presenta en esta obra, producto de su dedicación y compromiso con el sistema de administración de justicia, un excelente estudio sobre la ejecución de la pena a la luz de los preceptos constitucionales, el Código Procesal Penal y los principios de legalidad y de derechos humanos, fundamentado en un objetivo análisis del sistema de control judicial concebido para la preservación de las garantías y los derechos de los condenados y la perspectiva de su reinserción social. Constituye, por tanto, esta obra de uno de los juristas más experimentados y conocedores de la materia en nuestro país, una valiosa fuente de referencia y consulta para todos los actores del sistema de justicia penal. Julio Cano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. A seguidas escucharemos las palabras del prologuista de la obra, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ante todo les pido disculpas por no estar físicamente con ustedes. Me hubiese agradado muchísimo, me agradaría muchísimo volver a la República Dominicana y poder estrecharles la mano físicamente. Creo que esta obra del doctor Rafael Báez es importante en varios sentidos. Primero, da la impresión de que el derecho penal se ha olvidado de la pena. Hay un enorme desarrollo de la teoría del delito, una profunda teorización, finísima a veces, extremadamente fina, quizá exageradamente fina respecto de la teoría del delito, pero da la impresión de que la pena, y mucho más la ejecución penal, ha quedado en el olvido de los penalistas. Obviamente, claro, uno dice, bueno, esto es absurdo, cómo alguien se dedica al derecho penal, cómo se teoriza en derecho penal y se minimiza nada menos que la pena, es decir, la consecuencia jurídica del delito. Se agranda toda la teoría del delito y hay un raquitismo de todo lo referido a la pena. Claro, evidentemente, la pena es el gran problema y es el gran problema y el gran dilema de todo el derecho penal. Se ha pretendido a lo largo del tiempo darle a la pena racionalidad y realmente lo que se perdió, lo que no se dieron cuenta en ese momento, es algo que un gran, como lo digo en el prólogo al libro del doctor Báez, un gran pensador brasileño del siglo XIX, Tobias Barreto, se percató de esto claramente y dijo algo muy simple: la pena no tiene justificación, dice. Quien quiera hallarle la justificación a la pena tendría que hallársela a la guerra, si es que ya no la encontró. Efectivamente, se ha querido legitimar el poder punitivo, cuando en realidad lo que tenemos que legitimar es el poder controlador del derecho penal. Lo decía claramente Tobias Barreto hace casi 200 años, 150 años, nos decía la pena es un hecho político, y efectivamente es un hecho político, es un hecho plurifuncional, como todos los hechos políticos, y lo racional no está en el hecho del poder punitivo, sino está en el control y en la limitación racional
es decir, la contención racional que el poder jurídico puede hacer respecto del ejercicio del poder punitivo. La Constitución de la República Dominicana, como muchas otras, se establece, y como en el plano internacional se establece, la función re. La pena es resocializadora, reinsertadora, reeducativa, repersonalizadora, todas las ideologías re. Y bueno, sí, las normas más altas han consagrado esta ideología re, pero en la forma más manifiesta de la pena que tenemos, que es el encierro, es decir, la privación de libertad, todas estas ideologías re fracasan tanto en la realidad, si las aplicamos en el sentido de la ideología re a sí misma, como también en el plano teórico. No se puede negar que es peligroso tratar de cambiar los valores de una persona o imponer un cambio de valores a una persona. Obviamente que en los delitos más comunes, los naturales, digamos, esto no se hace tan manifiesto, pero a medida que nos vamos acercando a delitos de creación política y delitos que tienen contenido ideológico, nos damos cuenta del enorme peligro que esto implica. Por decirlo más claramente, yo creo que el Estado no tiene derecho a cortarle la cabeza a nadie, pero tampoco tiene derecho a cambiársela. Ese es el grave problema que hay detrás de las ideologías re. Pero por otra parte, encerrar a alguien, privar a alguien de libertad para enseñarle a vivir en libertad es una contradicción muy difícil. Por consiguiente, lo cierto es que nos hallamos ante una masa de personas que, bueno, de alguna manera tienen que estar privadas de libertad y a las cuales se les debe deparar un cierto tratamiento, un cierto trato. Y ese trato, bueno, si interpretamos realmente conforme a lo que se puede hacer en la realidad, lo que quiere decir ese re que tenemos en las constituciones, en las convenciones internacionales, etc., es ofrecer, no imponer. Imponer es imposible en ese sentido y tiene esa vertiente autoritaria peligrosa además, pero sí ofrecer la posibilidad de una autopercepción distinta. Es decir, que el sujeto se deje de autopercibir de determinada manera, deje de pensar yo soy ladrón para pasar a pensar yo robé, y para pasar a autopercibirse a sí mismo de otra manera, un cambio de percepción de la propia persona. Esto es posible obtenerlo, esto es posible ofrecerlo. Es muy claro el libro del doctor Báez cuando se opone claramente al fichaje, que es realmente un impedimento, un obstáculo a la posibilidad de concretización de este ofrecimiento, que es lo que realmente se puede hacer, una especie de terapia de la vulnerabilidad. Si nosotros sabemos que la mayor parte de los presos, sobre todo delitos contra la propiedad, etc., lo están por su torpeza, es decir, porque realizan conductas torpes, los que realizan conductas más refinadas no están, bueno, de lo que se trata es justamente de sacarlos de ese estereotipo, de la introyección de ese estereotipo, ofrecerle la posibilidad de salir de la introyección de ese estereotipo. Alguien que ingresa a un sistema penal analfabeto y sale como ingeniero electrónico, evidentemente tiene una autopercepción distinta. Esto se llamó repersonalización, resocialización, etc. Bueno, pero en definitiva se hizo, lo que se fue haciendo es prosa sin saberlo. En realidad lo que se fue haciendo es esto, es el ofrecimiento, la materialización de este cambio de autopercepción, que creo que es lo único que se puede hacer frente a la masa de personas prisionizadas que tenemos en nuestros países. Sobre todo en los nuestros, donde predominan los procesados, es decir, la mayor parte de nuestra población penal regional está procesada, no está condenada. Y creo que la atención que depara justamente la obra del doctor Báez en cuanto a la ejecución de la pena, en cuanto al derecho de ejecución penal, con las particularidades que tiene la legislación penal dominicana, que tiene disposiciones de estos, incluso en el Código Procesal, creo que es sumamente interesante tratar todo esto. Creo que una de las cosas más importantes es la judicialización de la ejecución penal. El juez penal dominicano, por lo que veo a través de la obra del doctor Báez, tiene
muchas más funciones que las que tiene, atribuciones que las que tienen normalmente los jueces penales de ejecución penal de nuestros países, entre otras la de unificación de penas, que es uno de los capítulos más interesantes, donde realmente la cuantificación por tiempo fracasa, ¿no? Porque si vamos a una sumatoria de penas en concurso real, realmente es una pena de ejecución imposible porque supera las posibilidades biológicas de vida, ¿no? De modo que eso en manos judiciales, en manos del propio juez de ejecución penal, creo que es una experiencia interesante. Por todo ello, creo que la obra del doctor Rafael Báez es sumamente importante. Creo que va a redundar en gran beneficio, en gran enriquecimiento de lo que es la doctrina penal dominicana, y les reitero mis disculpas por no estar físicamente presente con ustedes en esta presentación. Sin lugar a dudas que si todos estamos acá es porque asumimos las disculpas del doctor Zaffaroni, ¿no? Y le faltó decir que se auxiliaba de la tecnología para estar aquí con nosotros en esta maravillosa noche en la que se pone en circulación esta obra. El magistrado Rafael Báez es abogado graduado de la oficina de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, estudió inglés, francés e italiano, realizó maestría profesionalizante en Administración Penitenciaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es magíster en Derecho Constitucional, mención Jurisdicción Constitucional, con doble titulación realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad de Castilla-La Mancha, España, egresado como juez de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2003. Ha fungido como juez de paz especial de tránsito interino, juez de paz ordinario de la Segunda Circunscripción de Santo Domingo Este, juez de instrucción interino del primer juzgado de primera instancia de la provincia de Santo Domingo, juez liquidador para la implementación del Código Procesal Penal Dominicano. En abril del año 2005 fue nombrado juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo. En el año 2013 pasó a ser juez del Tribunal Superior Administrativo y actualmente es miembro de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Es además docente internacional de ejecución penal y trabaja para el Programa de Formación Interinstitucional del Sistema Penal Acusatorio en Panamá. Imparte también docencia en posgrado y maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y lo es en la actualidad en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es director de la Cátedra Curricular de Derecho Penitenciario de la Escuela Nacional Penitenciaria ENAP, colaborador del Centro para la Excelencia Penitenciaria y Reducción del Delito ONU-RD, miembro colaborador de la Mesa de Trabajo para la elaboración del Plan Estratégico del Modelo de Gestión Penitenciaria en la República Dominicana, conferencista invitado en Madrid, España, en temas referentes a la ejecución de la pena. Ha representado a la República Dominicana como expositor en foros, congresos y encuentros de expertos internacionales en materia de derecho penitenciario, criminología y juntas de tratamiento. Y actualmente es secretario general adjunto de la Comisión Permanente para la Modificación y Actualización de las Reglas Mínimas de la Organización de las Naciones Unidas para el Tratamiento a las Personas Privadas de Libertad en el Mundo. Propicia es la oportunidad para escuchar las palabras del autor de esta obra. Con nosotros, el magistrado Rafael Báez García. Con el permiso del honorable magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, con el permiso de don Milton Ray Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el permiso del honorable magistrado Juan Hirohito Reyes Cruz, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y con el permiso de don Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria. Le doy la más sincera bienvenida a todos y le deseo muy buenas noches. No es fácil involucrarse y escribir una obra de un tema virgen, de un tema novedoso. Pero como el derecho avanza y
no es estático, no resulta tan incómodo, aunque no sea tan fácil. El tiempo pasa y el mundo avanza. El conocimiento, la ciencia, la tecnología y el pensamiento del hombre no se detienen. Así pues, las constituciones, leyes y codificaciones no son ajenas a este fenómeno. Y por ello tenemos nuevos códigos, nuevas leyes y por supuesto que estos demandan nuevas plataformas y estructuras para su correcta y eficiente aplicación. Tal y como afirma el argentino José Ingenieros, cito, la evolución de las instituciones jurídicas es la conclusión fundamental de la moderna filosofía del derecho. No existen principios inmutables y absolutos anteriores a la experiencia o independientes de sus nuevas adquisiciones. Todas las ramas del derecho y por ende el derecho penal deben considerarse como funciones evolutivas de sociedades que incesantemente evolucionan. Cierro la cita. El cambio de paradigma de control social punitivo aportado por el iluminismo, que consiste en privilegiar al individuo con su libertad y su dignidad, contrario a la tradición del antiguo régimen en el cual prevaleció el poder de la organización del Estado, significó el desarrollo de fuertes debates entre filósofos e ideólogos de la época, que dieron como resultado la construcción de un conjunto de principios que sin lugar a dudas pusieron en discusión las diversas instituciones del derecho penal y procesal penal, de manera que el fundamento de las garantías procesales se hizo depender más de la fuerza y la validez de un pacto político llamado Constitución que de la gracia de un soberano. Comenzó a observarse la necesidad de someter el poder del magistrado a la ley, dar a las normas función de garantía, reglamentar las decisiones que se relacionan con la libertad personal, dejar de lado la tortura, garantizar la igualdad y proscribir las prácticas inquisitoriales y obligar a los jueces a fundamentar sus sentencias. Uno de los principios fundamentales aportados en este período trascendental del derecho y el desarrollo de la humanidad lo constituye el reconocimiento de un conjunto de derechos individuales cuyo estricto respeto conforma la base del poder punitivo dentro de límites. El reconocimiento de la libertad de las personas como valor fundamental significó que se constituyera en uno de los puntos de referencia de protección y afectación de la potestad punitiva del Estado. Esto es, protección al formalizar un conjunto de principios que restringen el ejercicio de ese mismo Estado, y de afectación porque se instituye como pena privativa de libertad y como un mecanismo de coacción, esto es prisión preventiva y detención para garantizar la presencia del imputado en el proceso. La influencia normativa supranacional sobre derechos humanos, incorporada a nivel constitucional, se extiende a la etapa procesal de la ejecución de la sentencia y su mayor impacto es el de incorporar expresamente los derechos de los condenados a la garantía judicial en el entendido de que la justicia no puede detenerse en la puerta de las cárceles. Esto supone la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial. Sobre todo, se trata de pena de prisión, procurando a través de la intervención de jueces garantizar al condenado recibir un trato humano durante la privación de libertad y respetuoso de la dignidad inherente a él, y que su suerte no dependa de un puñetazo sobre la mesa de un jefe. Como pena a la privación de libertad, la Constitución Dominicana le asigna en su artículo 40.16 la finalidad de la readaptación social y reeducación de los reclusos, limitando su aplicación a determinadas condiciones para los internos, entre las que se resaltan el trato humano y no discriminatorio, la prohibición de tratos crueles denigrantes a la dignidad, las torturas, cumplir la pena en lugares destinados para el efecto y el derecho a comunicarse con sus familiares, con su abogado, su asistente religioso y ayuda médica. Con estos elementos aportados por la legislación, es posible definir la pena privativa de libertad como la pérdida de la libertad ambulatoria de una persona durante un tiempo determinado por una sentencia debidamente ejecutada mediante el internamiento en un establecimiento penitenciario cuyo régimen está sometido al principio de legalidad,
que tiene como fin generar condiciones favorables para la resocialización y reeducación del hombre. La aplicación de una pena privativa de libertad es la manifestación más intensa del poder estatal en un sistema de derecho. La entidad de la reacción y la asimetría entre el Estado y el individuo implican un serio riesgo de afectación a la dignidad de la persona. Por ese motivo, la propia Constitución de la República ha establecido un conjunto de obligaciones y límites jurídicos para el Estado al tiempo de aplicar castigo. Constituyen derechos y garantías de la persona encarcelada. Ella establece un cúmulo de derechos, entre los que podemos mencionar la defensa y el respeto a la dignidad y la integridad y la inviolabilidad de la persona y otros derechos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La República Dominicana, desde hace algo más de una década, incorporó a su ordenamiento jurídico el Código Procesal Penal contenido en la Ley 7602 del 19 de julio del año 2002, modificada por la Ley 1015 de fecha 10 de febrero del año 2015. Esta nueva codificación, con muchas luces y pocas sombras, produjo importantes mudanzas en nuestra cultura jurídica, nuevas terminologías, formas y cambios de litigar en los tribunales y, lo más importante, definición correcta de los roles que deben desempeñar los actores en el sistema de justicia. Además de que su característica principal es que este instrumento legal procura en todo momento armonizar con la ley sustantiva de la nación, que es la Constitución. Una de las innovaciones más importantes de ese Código Procesal Penal que estamos citando consiste en la llamada judicialización de la ejecución de la pena. Lo trascendente del cambio legislativo no es que se le atribuya a los jueces el tradicional mandato de hacer ejecutar a los juzgados, sino la obligación del Poder Judicial de velar no solo porque la pena se oriente y ajuste a fines constitucionales, sino porque el cumplimiento de las privaciones de libertad tenga lugar con sujeción a un régimen jurídico legalmente establecido. Se configura así el Poder Judicial como el poder que ha de ejecutar los juzgados, con una función de garante de los derechos de los encarcelados ante la actuación de la administración penitenciaria. De esa manera lo recoge el párrafo primero del artículo 149 de la Constitución de la República, cuando reza que la función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre las personas físicas o morales en derecho privado o en derecho público en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar a los juzgados. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. Así pues, el propio artículo 28 del Código Procesal Penal establece que la ejecución de la pena se realizará bajo el control judicial, esto es, en manos de jueces, y las facultades que le reconocen las leyes a los condenados. El Estado garantizará condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios y provee los medios que permiten, mediante la aplicación de un sistema progresivo de ejecución penal, la reinserción del condenado. La idea del presente libro es abordar el estudio de la pena, sus teorías más conocidas, así como ofrecer una explicación técnica de todos los contenidos de la ejecución de la pena en el marco de la Constitución de la República, los tratados, la más socorrida doctrina, precedentes jurisprudenciales, el Código, las leyes y la Resolución 296-05 y 2087-2006, ambas dictadas por nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia. De manera que se pueda tener un referente histórico del origen y la evolución de la figura del juez de ejecución de la pena. Además, un concepto amplio de cada instituto que contempla el Código, una definición y una explicación de sus procedimientos. Sería como definir los mandatos constitucionales codificados, haciendo operativos los derechos de las personas y las obligaciones estatales. Así, los principios de igualdad y de legalidad protegen a todas las personas, incluidas las que se encuentran recluidas, lo que se traduce en el hecho de que la privación de la libertad no implica en absoluto la suspensión o restricción de todos los derechos constitucionales del reo. Como principio, los reclusos conservan los mismos derechos que poseen las personas no afectadas de privación de libertad. Esta condición es denominada en el derecho comparado y la doctrina científica como la condición jurídica de la persona privada de libertad y el detenido como sujeto de derechos. Por esas razones,
podemos decir que la ejecución de la pena es la última fase del proceso penal y se origina con la fase declarativa que constituye una sentencia firme que contenga en su parte dispositiva una condena privativa de libertad o de cualquier naturaleza. Y el solo hecho de formar parte íntegra del proceso penal genera consecuencias constitucionales y procesales que redundarán en la aplicación de todos los principios y garantías que la Constitución y los convenios internacionales les reconocen a los condenados, que se resumen esencialmente en 4 palabras: legalidad, humanización, judicialización y reinserción. Así pues, las personas sentenciadas penalmente siguen siendo acreedores de los mismos derechos fundamentales que le ampararon cuando fueron arrestados, cuando le fue instruido su proceso en la fase de instrucción, en la fase de juicio cuando fueron juzgados y en la etapa recursiva cuando ejercieron sus recursos. En este libro transmitimos nuestra experiencia de casi 9 años al frente de la jurisdicción de Santo Domingo en el Tribunal de Ejecución de la Pena, trabajando en varias cárceles, entre ellas la más difícil del país, la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Allí trabajamos para servir a nuestros usuarios, jurisdicción a la que le imprimimos nuestro estilo personal con nuestra energía y la energía que nos caracteriza. Planteamos en esta obra la problemática social del fichaje de los ciudadanos, de los ex internos, su inconstitucionalidad y la realidad social del ex privado de libertad, así como el rechazo social que recibe. Tratamos además el espinoso tema de la prescripción de la pena, con un análisis profundo y sentido crítico, verificando cuidadosamente las corrientes positivas que la justifican y las negativas que la rechazan. Planteamos la situación de las personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales y degenerativas, en los casos extremos en donde el régimen de encierro pierde sentido, dado el deterioro físico y psíquico del condenado, y en donde prima la necesidad del tratamiento y la asistencia médica. Advertimos, además, en el sentido de que no toda dolencia o quebranto de un condenado puede ser razón para variar su régimen de cumplimiento de pena, sino que deben ser razones poderosas, justificadas en un informe médico con calidad. Abordamos también el tema de la suspensión condicional de la pena y la suspensión condicional del procedimiento, fijando nuestra posición respecto de la aplicación de los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal que modificó la Ley 1015. Citamos los precedentes de Argentina y España y las posiciones del maestro Santiago Mir y el maestro Raúl Zaffaroni, que a nuestro entender dan solución a cualquier impasse que pueda surgir sobre la interpretación de estos institutos de derecho procesal. Hablamos también del tema delicado de la libertad condicional, tema este que mueve a la opinión pública y al pueblo llano. Un tema sensible, dado que el fenómeno de la criminalidad lastima profundamente las fibras del tejido social en todos sus niveles. Explicamos y analizamos en detalles las razones que debe tener un juez para otorgarla y las razones que debe tener para denegar. Finalmente, este trabajo se orienta al análisis de una crítica respetuosa y constructiva al Código Procesal Penal y a la reforma que nos trajo la Ley 1015 del 10 de febrero del año 2015 en el ámbito de la ejecución de la pena. Señalamos los casos en que la reforma ha operado positivamente y hace más eficiente el proceso, al tiempo también de que advertimos de sus incongruencias y contradicciones, así como sus violaciones a los principios medulares del propio Código y de la Constitución. Más concretamente, nos referimos a las consecuencias de la referida ley en el ámbito de la ejecución de la pena que modificó el Código, los trastornos que produjo en algunos procedimientos e insistimos en la violación del principio de la ejecución de la pena consagrado en el artículo 28 del Código Procesal Penal. El principio cardinal de la judicialización de la ejecución de la pena y la inconstitucionalidad del artículo 438, modificado por el artículo 110 de la Ley 1015 ya mencionada, en donde se viola olímpicamente el artículo 149 de la Ley Sustantiva de la Nación, al conferir al legislador dominicano funciones al Ministerio Público que son inherentes al Poder Judicial. Esto así, del artículo ya citado, se infiere con toda lógica que la capacidad y autoridad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados es competencia única y exclusiva de los tribunales del orden judicial de la República Dominicana, no así del Ministerio Público,
de manera que la función judicial le corresponde de manera exclusiva al juez, a través de la administración de justicia que se legitima con la motivación de sus decisiones por el carácter vinculante que tiene esta con la Constitución como fuente del ordenamiento jurídico dominicano. Finalmente, queremos cerrar esta noche con una frase de un personaje emblemático de la humanidad, Nelson Mandela, con una frase corta que hace días vi en el Twitter que alguien puso, que decía que todo parece imposible hasta que se hace. Después de muchos sacrificios, esta noche lo logramos. Buenas noches, muchas gracias. El magistrado Rafael Báez es un estudioso del problema delictivo, manejador práctico del complejo y ensortijado poliedro que culmina en la prisión. Este experimentado juez, con pulida conciencia, trasluce la carga de un disecado y pertinaz recorrido histórico que, al mismo tiempo que nos ilumina con las nuevas corrientes del derecho punitivo, nos somete al asombro de su inquietante oficio de pensador profundo. Ricardo Nieves, abogado, periodista y comunicador. Así finalizamos, damas y caballeros, la puesta en circulación de esta obra, cuyo propósito esencial es servir de referencia y estímulo de estudio de la ejecución de la pena, y es que la ejecución penal nos coloca dentro del sistema de judicialización de justicia. Esto indica que el condenado, recluso o individuo privado de su libertad siempre tendrá o estará bajo la vigilancia de la autoridad judicial a través del juez denominado de la pena. Antes de la nueva normativa procesal penal vigente, el sistema cerraba el caso con la imposición de la pena y a partir de ahí la autoridad carcelaria asumía el control absoluto del condenado. Con la creación del juez de la pena, se ha procurado asegurar los derechos del condenado de todo abuso de los funcionarios encargados de su custodia. A ustedes las gracias por estar en esta maravillosa noche con nosotros, a los servidores públicos aquí presentes, jueces, juezas, miembros del Ministerio Público, defensores públicos, abogados, invitados especiales, las autoridades civiles y militares, así como también penitenciarias, los miembros de la prensa, los estudiantes de las universidades del país. Gracias por estar con nosotros y no nos despedimos no sin antes invitarles a disfrutar de un refrigerio que ha sido preparado para la ocasión. Tengan todos muy buenas noches.